Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández con una nueva producción del genial David Bronte en clase de ajedrez, donde estamos viendo el ciclo de partidas de David Bronte. Veremos a continuación una hermosa partida en la cual pierde Bronte, pero la idea es extraordinaria. Es una defensa india de rey donde las negras sacrifican la dama por el par de alfiles blancos. Esta partida fue disputada en el torneo de candidatos de la ciudad de Amsterdam el año 1956. Corresponde a una defensa india de rey con las piezas blancas el gran maestro ruso Boris Spassky enfrentando a David Bronte. Como pequeño detalle podemos decir que en el campeonato de las escuelas superiores de Moscú el año 63 se enfrentó Kiani con las piezas blancas contra Goldin con las piezas negras. Goldin, usando la misma idea de Bronte, derrotó al conductor de las piezas blancas en una brillante producción de ajedrez que me parece haberla comentado en mis clases de ajedrez para mis alumnos de la Universidad de Tarapacá, ajedrez avanzado. Aquellos que la han podido ver se darán cuenta de la belleza de esa producción y ahora verán el origen de donde nació la idea, en esta famosa partida del torneo candidato del año 1956. Spassky acudió a este torneo apenas horas después de haberse proclamado nuevo campeón mundial juvenil. Así que decidí jugar de forma aguda, comentaba Bronte. No era nuestro primer enfrentamiento, ya que durante el campeonato soviético de 1947 fui invitado a visitar un club de ajedrez juvenil y allí tuve ocasión de encontrarme por primera vez con dos jugadores de talento, Víctor Kornovich y Boris Spassky. No rechacé la proposición de disputar dos partidas a 5 minutos con Spassky. A pesar de que perdió ambas, quedé vivamente impresionado por su concentración y por su lógico juego. En otoño de 1993, durante una corta visita a París, me desplacé al club de ajedrez Caixa para ver de nuevo a la legendaria Madame Chantal Chateau de Ceylon y tuve el placer de obsequiar a esta brillante ciudadana francesa con un premio de belleza, un ramillete de flores procedente de los mejores jardines galos. Nuestra amistad se remonta al Campeonato del Mundo para Mujeres celebrado en Moscú en diciembre de 1945 y nos hemos encontrado después de muchas ocasiones. La tarde siguiente me complació que Spassky, habiendo oído que me hallaba en París, acudiera enseguida a verme. Tuvimos una larga conversación en la que rememoramos varias veces nuestro primer encuentro. Habíamos disputado algunas hermosas partidas en las cuales nunca fui capaz de ganarle y ahora sé por qué. Siempre intentaba quebrar su lógico estilo desde la misma apertura, lo que conseguía con otros como Bobbini, pero esta táctica fracasaba contra Spassky. Bien, Spassky con las piezas blancas. Estamos en el año 1956, torneo de la candidatura, en la ciudad de Holanda, Amsterdam. Negras, David Bronte. Spassky juega D4, Bronte contesta con caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, F3, ¿no es cierto? La famosa variante Sancho. E5, D5, caballo H5, alfil E3, caballo A6, dama D2, dama H4, jaque. Ahora si las negras, la blanca responde alfil F2, el negro retrocede con la dama simplemente. Pero las blancas jugaron caballo G2. Y acá viene la idea brillante de Bronte, caballo por G3. El doctor Mahewe, no nos olvidemos, el doctor Mahewe fue campeón mundial de ajedrez del año 1935 a 1937. Escribió en el libro del torneo una concepción en extremo profunda y altamente original, por la cual las negras sacrifican la dama por la pareja de alfiles y dos peones. Se trata de una combinación muy emprendedora. Todo el mundo sabe que la dama es mucho más fuerte que los dos alfiles en el final. Resulta muy difícil verificar la corrección del sacrificio, pero una cosa sí es cierta. Si existe algún jugador en el mundo capaz de llevarlo a cabo, este solo puede ser Bronte. Es una pena que pierda la partida, quizás no se encontraba en forma en ese día. Dama F2. Mencionaremos también que si el blanco juega alfil F2 en este momento, las negras simplemente ganan el peón con caballo por F1. Entonces, dama F2, caballo por F1, dama por H4, caballo por E3, rey F2,
caballo por C4, B3, y acá lo mejor para Bronte era caballo A3, pero jugó caballo B6. Era mucho más activa caballo A3, pero está jugado caballo E6, caballo G a E2, F5, torre H a G1, enroque corto, rey G2, alfil D7. Las negras disponen de una excelente estructura de peones. A4, alfil F6, dama G3, caballo B4, A5, caballo C8. Hasta aquí ha triunfado el plan de las negras. Si ahora las blancas jugaran H4, se enfrentarían a caballo E7, torre H1, caballo C2, torre A C1, caballo E3 jaque, rey F2, F4, dama G1, torre F7, H5, G5, H6, rey H8, y con posterior torre G8 con idea de aumentar el radio de acción de ambos alfiles mediante la jugada G4 de las negras. Entonces tenemos E por F5. No nos olvidemos, la última había sido A5, caballo C8, y ahora E por F5. Alfil por F5. Se lamenta Bronten de su error. Ninguno de los dos últimos movimientos efectuados por cada jugador es el mejor. Las negras tenían las tablas al alcance de la mano con la jugada caballo E7. Y si caballo E4, venía la jugada caballo por F5, caballo por F6 jaque, torre por F6, dama G5, torre A F8, seguido de caballo por D5 o caballo D3. Las blancas no pueden replicar 21, acá lo vamos a ver, F por G6 debido a caballo por F5, y si juegan dispone de un ataque ganador el negro con esta dama E1, dama F2 se encuentra con caballo D3, pero dama E1, venía caballo C2, ganando en todas las líneas con las blancas, con las negras. Y peor era si el blanco hubiese jugado G por H7, rey H8, dama E1, caballo D3, dama D2, caballo H4 jaque, rey G8, y ganar las negras con esa torre G8 jaque, maravilloso. H por G, torre por G8, dama G5, torre por G5, rey por H4, torre por G1, rey H5, alfil E8, rey H7, alfil G7, mate. Una maravillosa línea donde se puede ver el gran y armonioso juego de las piezas negras. Volvemos a la posición inicial donde Bronten cometió el error de jugar alfil por F5, liberando el juego de las blancas con esta jugada. Torre A4. Las negras no previeron en absoluto esta jugada, pero continúan la lucha oponiendo una serie de resistencia. Caballo D3 era mejor, caballo A6 directamente, menciona Bronten. Caballo D3, torre C4, caballo C5, caballo E4, caballo A6, caballo por F6 jaque, torre por F6, F4, E4, caballo C3, caballo E7,
torre E1, torre A, F8, B4, C6, caballo por E4, alfil por E4, jaque, torre por E4, torre C por E4, caballo por D5, y podemos apreciar acá justamente las negras sacrificaron al principio la dama a cambio de la pareja de alfiles. Sin embargo, lo que permanece ahora en el tablero son los dos caballos. Qué curiosidad. Torre, perdón, la jugada correcta es torre 8, caballo a C7, obligando a esto, torre por F8, jaque, rey por F8, rey H1, torre F5, dama H4, caballo F6, impidiendo la entrada de la dama blanca, dama F2, caballo B5. El segundo jugador intenta construir una fortaleza, pero desilusionado, carece ya de espíritu de lucha. Dama E2, caballo D5, A6, B por A6, dama E8 jaque, rey G7, dama por C6, rey H6, dama por A6, caballo por B4, dama B7, caballo D3, torre E7, caballo por F4, torre por H7 jaque, rey G5, dama E7 jaque, rey G4, dama E3, rey G5, H4, rey G4, rey H2, caballo H5, controlando la casilla G3, pero ya con torre H6 todo se derrumba. Por lo tanto, las negras abandonaron. Bronze comentaba que le satisfizo mucho leer algunos bonitos comentarios sobre mi juego en esa partida. El que piense que las negras no tienen ventaja después de caballo por G3, la jugada 9, realmente no ha comprendido mucho sobre la moderna evaluación de las posiciones. Incluso mi propio programa de ajedrez, Istech, considera que las negras están mejor. Hans Berlin, pero lo que más me complació fueron las palabras de Georg Koltanowski en su artículo de Chess Live de Riul acerca de si un jugador es lo suficientemente valiente como para sacrificar la dama por el par de alfiles en competiciones de alto nivel. Aquel no debería abrigar esperanza de proclamarse algún día campeón mundial. Para mí, un jugador como Koltanowski, que a la edad de 90 años se siente capaz todavía de ofrecer exhibiciones simultáneas a la ciega, es un verdadero campeón. La mejor prueba de que el ajedrez no es un deporte sino un arte intelectual lo constituye el hecho de que en la siguiente generación de aficionados siempre puede surgir algún admirador de la belleza que encuentre mejoras a las partidas del pasado y produzca una nueva inmortal. Bien, esa ha sido la partida de este momento y nos estaremos encontrando en breve sobre otra partida de este genio del ajedrez, David Bronte. Muchas gracias.